Nuestro proyecto es coordinado y orientado desde Fundación Natura con recursos de la Fundación Coca-Cola. Como siempre les decimos, estamos ubicados en Coveñas Sucre, San Andrés Isla, Puerto Colombia Atlántico y Bahía Solano Chocó, en un proceso acompañado por nuestra jefe de proyecto Geraldine Delgado. Aparecen nuestros 4 gestores de campo, que son Adriana Jiménez, gestora local de Coveñas, de Julián Arias, el gestor local de Puerto Colombia, Jorge Sánchez, o bien conocido como Dos Océanos, que es nuestro gestor local en San Andrés, y Edgar Molina, que es nuestro profe como gestor local en Bahía Solano, y bueno, estoy yo que soy consultora en educación ambiental para el proyecto. Cuando nosotros iniciamos este proceso, lo primero que hicimos fue un diagnóstico situacional para entender qué había en el territorio en materia de impactos en las playas por residuos sólidos. Y a raíz de esa situación generamos una estrategia ambiental basada en 3 líneas estratégicas, que son las que ustedes están viendo en este momento en pantalla. La primera habla sobre la participación ciudadana para la gestión ambiental, que contiene 3 procesos. Una son todas nuestras limpiezas y recolección de residuos en playas, que ya hemos hecho bastante, ahora vamos a ver. De hecho, este fin de semana hicimos varias, entre el 17 y el 21 de septiembre en todos nuestros municipios estuvo haciendo limpieza de playas. Tenemos también el apoyo a iniciativas locales de reciclaje, la creación y fortalecimiento de mesas ambientales. En nuestra segunda línea estratégica tenemos todo el tema de formación e investigación para construir criterio. Allí tenemos también 3 procesos, que es el fortalecimiento de proyectos escolares PRAE, la inmersión a la investigación a través de RECIBA, que es un programa que tenemos con la Universidad Católica de Chile, y el ciclo de 10 conferencias ambientales, que es en el que en este momento nos encontramos. Y nuestra tercera línea es la educomunicación como un camino de diálogo, también con 3 procesos. Uno es el de periodismo ambiental, que hacemos en cada una de las localidades con jóvenes participantes del proceso, articulación con actores estratégicos locales y también articulación con otros actores estratégicos en lo que hemos denominado Pacto Ambiental por las Playas. Aquí en la limpieza y recolección hemos hecho jornadas donde se han integrado muchos actores, entre ellos la Armada ha hecho un ejercicio muy articulado con nosotros, las mesas ambientales, las asociaciones de recuperadores que se juntan también con nuestro proceso, con las instituciones educativas que también a veces nos han acompañado. A todos muchas gracias pues por todo este magnífico trabajo que hemos hecho, que puede que no vamos con esto a recuperar nuestras playas, pero podemos dejar despejado por lo menos un camino, ¿cierto?, de conciencia, porque cuando hacemos este tipo de actividades lo que estamos procurando es generar conciencia en todas estas personas que nos ayudan con esta limpieza, entender qué es lo que está pasando en nuestras playas. El apoyo a iniciativas locales de reciclaje, hemos hecho un proceso muy bonito con esos héroes del planeta, con los que realmente hay que dignificar su trabajo por toda esa labor que hacen de recoger nuestras basuras y convertirlas en residuos, en darle una mayor vida útil a todos esos residuos que nosotros generamos, que en Colombia la media nacional está en 0,6 kilogramos de producción de residuos por persona diaria. Entonces, pues ellos nos ayudan en toda esa labor de recuperación. Tenemos también la creación y fortalecimiento de mesas ambientales. Contamos en cada lugar tenemos una mesa ambiental a la que estamos apoyando. En Puerto Colombia se creó otra mesa ambiental que es la Isla Verde, y tenemos también otras mesas ambientales que se han creado a raíz de toda esta propuesta, que es la de Tolima. Recientemente se creó otra, no recuerdo el nombre en este momento, pero ha sido pues como muy satisfactorio saber que la propuesta ha calado, que la participación ciudadana es una necesidad para transformar este país, para intervenirlo no solamente desde la planificación, sino también desde la ejecución de políticas, de programas, de proyectos, y es una invitación a ser ciudadanos ambientales, incidencia en las decisiones que toman nuestros gobernantes. Tenemos también el fortalecimiento a proyectos ambientales escolares. Lo que hacemos con las instituciones es una revisión de los documentos PRAE. Ya estamos en la devolución de esos documentos, entregándoles observaciones y herramientas para mejorarlos y para que su implementación esté más acorde con las realidades de su territorio. Tenemos esa red latinoamericana de científicos de la basura. Ahí tenemos una apuesta grande, y es que hagamos investigación escolar participativa, es poder no solamente a la institución educativa, sino a esos
estudiantes a entender las playas como parte de su territorio escolar, ¿sí? Y hacemos un trabajo muy bonito donde ellos trabajan todo el tema de interacciones bióticas. Estamos próximos a hacer salidas de campo para que ellos puedan visibilizar esos contenidos teóricos en la realidad y entender qué es lo que está pasando en nuestras playas a raíz del impacto por los residuos sólidos. Tenemos este ciclo de 10 conferencias, pero que se han modificado algunas fechas, como la de hoy. Vamos a hacer una repetición de lo que fue en su momento el 13 de agosto la sesión 4 sobre ecosistemas marino-costeros con WWF a cargo de Luis Alonso Zapata, y hoy tenemos la fortuna de volverlo a tener aquí, así que vamos a reforzar bastante este tema. Es muy interesante todo lo que podemos aprender con Luis. Periodismo ambiental para la gestión del conocimiento ha sido también un proceso demasiado bonito, porque es poder llevar a los jóvenes de los municipios y a los adultos que también han participado con nosotros a entender el territorio desde la perspectiva de la comunicación, y que también pues ellos puedan seguir conectados con este proceso para que se le haga gestión a toda la información y el conocimiento que se genera de este proceso. La articulación con actores locales estratégicos también ha sido clave en cada una de nuestros procesos que les contábamos, que son 9 en general, con 3 líneas estratégicas. No hubiera sido posible que nosotros lo hubiéramos hecho solos como Fundación Natura y Fundación Coca-Cola. Esto definitivamente necesita, es un proceso de participación donde todos tenemos ese sentido de pertenencia con nuestros territorios y tenemos que velar por mejorar las condiciones de esos ecosistemas marino costeros y de playa. Bueno, muchas gracias. Yo aquí con esto, pues entonces doy fin a mi presentación de avance de cómo vamos en el proyecto. Para los que estaban iniciando ahora, cuando se estaban conectando, escucharon por ahí un jingle, que es el que nosotros, pues con el que iniciamos y cerramos estos ciclos. Pero más allá de eso, son unos jingles que surgieron a raíz de una propuesta de apoyo en Coveñas, con nuestros recicladores allí, y la idea es expandirlo. Lo hemos estado expandiendo en nuestros 4 municipios para que las comunidades empiecen a tenerlo en cuenta, y es que cada vez que lo escuchen, pues es porque ahí viene uno de estos héroes de reciclaje a ayudarnos con nuestras basuras, para que aprendamos a separar, para que aprendamos también a darle una vida útil más larga a nuestros residuos, para que bajemos esas producciones que tenemos y pues ayudemos también a dignificar el trabajo de los recuperadores. Voy a dar pues entonces unas breves explicaciones de nuestra metodología, como siempre lo hacemos. Hoy estamos en esta sesión, que sería la cuarta, que en su momento la dimos el 13 de agosto. Tenemos un invitado muy especial, él es Luis Alonso Zapata Padilla, del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF Colombia. Él es biólogo de la Universidad del Valle, graduado con énfasis en biología marina y con maestría desde la misma universidad. Es investigador con énfasis en recursos pesqueros, planes de manejo, áreas protegidas y aplicación del conocimiento científico y tradicional en ordenación pesquera desde hace más de 25 años. Es profesor de hora cátedra en la Universidad del Valle durante 1993 a 2003, jefe del crucero investigador a bordo de 19 campañas de evaluación de recursos pesqueros en el Pacífico y Caribe colombianos. Ha dirigido un total de 24 tesis de pregrado sobre recursos pesqueros del Pacífico colombiano a estudiantes de diferentes universidades del país, y ha asesorado a estudiantes de doctorado trabajando también en el Pacífico colombiano. Ha participado en más de 70 publicaciones científicas sobre ecosistemas marinos y sus recursos en revistas de circulación nacional, internacional y en capítulos de libros o revistas. Actualmente, o a la fecha, 2015, fue miembro del comité directivo de la Asociación Colombiana de Ictiólogos, ASICTIOS, y desde el 2005 se desempeña como coordinador marino costero del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF Colombia. Luis, bienvenido a este espacio que es también tu casa, de la Fundación Natura, en este proyecto de playas libres, basura cero. Nos encanta de nuevo por acá. Mira que la vida nos puso otra vez en este camino para reforzar contenidos, como te decía. Es muy rico porque aquellos que no pudieron participar en la charla del 13 de agosto, pues hoy la van a poder vivir, van a poder disfrutarla, van a poder aprender de toda esa experiencia que tienes y ese saber que tienes, y poder entender qué está pasando en Colombia, en nuestras playas, en nuestros ecosistemas marino-costeros, ¿cierto? Toda esa problemática que
tú bien conoces, y cómo es también que se está atendiendo estos territorios a nivel de política, que es muy importante. Recuerden entonces que a partir de este momento ustedes quedan en manos de Luis con todo ese saber, aprovechenlo, háganle las preguntas que quieran, las reflexiones, observaciones, que todo lo vamos a tener en cuenta. Luis, el espacio es tuyo y bienvenido. Bien, muchísimas gracias, Dayana. Muchísimas gracias a todos los organizadores, a Fundación Natura, por este espacio. Como decías, casi que hicimos producto en combo, para tener la oportunidad de reforzar conceptos. Entonces, creo que empezamos. Básicamente, vamos a hacer un viaje rápido por temas marinos y vamos a enfatizar en todo lo que corresponde al tema de playas en particular. ¿Me informan, porfa, cuando ya esté activa la pantalla? Y ahí Luis ya se ve. Perfecto. Bueno, entonces el tema de hoy, básicamente todo lo que corresponde a playas, ecosistemas de vida, pero me pareció interesante hacer como un recuento del país por varias cosas que son supremamente interesantes a tener en cuenta, ¿ya? Entonces, en ese sentido, este es, digamos, lo que corresponde a los temas de fronteras del país. Esto normalmente no es tan fácil que todo el mundo lo tenga, digamos, presente, pues porque de alguna manera somos un país andino y muchas veces está centrado en muchas cosas, entonces no es muy claro. Entonces vale la pena tener en cuenta, este es el mapa que tenemos propiamente dicho, que nos da la oportunidad de tener frontera con Panamá, con Costa Rica, con Nicaragua, con Honduras, con Jamaica, con quienes compartimos territorio marino, ¿ya? Con toda la parte de Haití, República Dominicana, y algo muy, muy claro que nos debe quedar, no existe frontera marítima con Venezuela. Entonces es un tema que todavía está en revisión, por lo tanto no hay jurídicamente algo que nos dé esto. Lo otro es, para ubicarnos un poco, no sé si ven el cursor, aquí en un costado está la isla del San Andrés, y Providencia, pero muy hacia el norte tenemos todavía territorio colombiano, incluso estos dos extremos, que son los cayos de Serranilla y Bajo Nuevo, ya que siguen siendo parte del territorio nacional. Bien, tenemos en caso del Pacífico, nuestra frontera entonces baja por el territorio panameño, luego tenemos frontera con Costa Rica, que normalmente pues uno no lo tiene en cuenta, no lo concibe, y luego tenemos un sector en el cual salimos a lo que es aguas internacionales, no hay una frontera marítima, y allí luego viene la frontera ya con Ecuador, con una particularidad es que tenemos la posibilidad de compartir 10 millas para que cualquiera pueda pasar y todo. La idea es que no haya una ejecución de actividades económicas, es decir, que no se ejerza pesca ni en territorio de ellos ni en el nuestro, pero que sí podemos compartir sin ningún tipo de problemas. Entonces, ese es básicamente uno de los objetivos de esta charla, es presentar realmente el mapa de Colombia, que normalmente no estamos acostumbrados a verlo de esta manera, y esto es realmente lo que tenemos. Entonces, son 8 departamentos costeros en el Caribe, 4 en el Pacífico, 29 municipios costeros en el Caribe, 18 en la costa pacífica, teniendo algo en llamativo que el caso del Valle del Cauca solo un municipio, es el caso de Buenaventura, no existen más municipios como tal. Esto nos pone un territorio del Caribe del 28.46%, un Pacífico del 16.40% para casi un 45% del mar. Por eso, alguna entidad del gobierno, en el caso del INVEMAR, ha acuñado el nombre de Colombia 50% mar. Y se refiere a esto, que casi la mitad del territorio del país es mar. Por lo tanto, muy interesante que podamos siempre tener esto presente y que cuando hagamos referencia a nuestra frontera, a nuestro territorio, no solamente hablemos de la parte terrestre. Bien, ¿por qué toda esta introducción? Pues porque básicamente nos da una posibilidad única en el mundo. Alrededor de 22, 23 países tienen la categoría de bioceánico, es decir, que tienen 2 océanos. Y ese es el caso de nosotros. Y esto nos da en lo que nos interesa en la charla, en lo que mayor importancia tenemos, nos da una línea de costa de 2.500 kilómetros en el Caribe y casi 1.600 en el Pacífico. Es decir, 3.500 kilómetros de playas que de una u otra parte, lo vamos a ver más adelante, pueden tener inconvenientes por diferentes factores, pero que también tienen esa capacidad generadora de vida, de actividad, de uso como tal. Bien, ¿qué es un ecosistema? Esta es una definición del Convenio de Diversidad Biológica. Se dice que es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales, de microorganismos en su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional
materializada en un territorio, es decir, tienen un espacio, la cual se caracteriza por presentar homogeneidad en sus condiciones biofísicas y antrópicas. En ese sentido, ya cuando nos vamos a las políticas nacionales, encontramos que hay una reserva, un proceso de definiciones y de trabajo para lo que son las franjas de litorales, y se dice que 2 kilómetros atrás de los ecosistemas de influencia marina y de los centros poblados son todo lo que consideramos zona costera, que eso podría ser alrededor de 16.128 kilómetros cuadrados aproximadamente, un 1.5% del territorio emergido, ¿ya? Esto se continúa hacia la parte ya, digamos, oceánica, y ahí también continúa siendo parte del país, y hasta llegar a lo que se conoce como la línea, que es como una montaña que cae normalmente a los 200 metros de profundidad, y eso es lo que se conoce como plataforma continental, ¿ya? Bien, en ecosistemas de importancia marinos está básicamente el arrecife de coral. Estos son animales, o sea, a pesar de que estén ahí quietos y todo, realmente es una colonia de animales que ha crecido y que genera este tipo de estructuras que están soportadas en captación de calcio. Aquí hay algo supremamente delicado, y es que con todos los temas que ustedes han escuchado de cambio climático, se habla de algo que se denomina lluvia ácida, y es porque todos los gases que han salido van a la atmósfera, se condensan y luego hay una lluvia. Eso hace que el pH del agua cambie, y ha hecho que en algunos casos, pues el mayor afectado es el tema del calcio. Entonces, no parece ser que a mediano plazo no va a ser tan fácil captar ese calcio. Por lo tanto, de los primeros organismos que podrían tener o que ya están teniendo inconvenientes propiamente por cambio climático podrían ser los corales, porque no tendrían esa posibilidad de fabricar el edificio, la casa donde viven. Entonces es algo que toca pues, revisar allí en ese aspecto. Bien, el otro grupo de ecosistema como tal interesante es el caso de las praderas de pastos marinos, realmente específicas para el Caribe, en algunos sectores muy interesantes, muy abundantes, como la Guajira, como la Urabá, y que son hábitat de tortugas, porque se convierten en zonas donde pues, pueden estar, digamos, comiendo, nadando como tal. Entonces son sitios interesantes también como ecosistema. En el caso de coberturas, podría uno decir que la mayor cobertura de corales, por ejemplo, está en el Caribe, ¿ya? Donde se concentra la mayor cantidad, y a su vez están en la zona de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y prácticamente todo lo que es la reserva de Sea Flower, en su gran mayoría son corales. Cuando uno compara con el Pacífico, pues son áreas muy pequeñas que se concentran especialmente en áreas protegidas como Utría o como Gorgona, ¿ya? Y el otro ya tiene que ver con los pastos marinos, que son, pues, en su mayoría, están en La Guajira, como lo decía, y donde se concentran propiamente dicho. Son ecosistemas muy importantes, aportan a la productividad y también sirven como refugio para los primeros estadios, o sea, todo lo que corresponde a larvas, ¿no? Bien, los manglares un ecosistema que de alguna manera tiene una asociación muy fuerte con los esteros, con los brazos del río, ¿ya? Y allí lo que se calcula que sucede es que las hojas que caen al mar se descomponen, o al río se descomponen, y se da un proceso de productividad muy interesante que termina beneficiando a los organismos que están allí y a los que están afuera. Entonces es una cosa bastante importante para lo que se denomina la productividad, y de la cual dependemos en buena medida como país para todo lo que corresponde a temas de producción pesquera. Además que son hábitats de refugio, dado que tienen esa posibilidad, digamos, de tantas raíces, porque los suelos son muy fangosos, entonces necesitan tener raíces como lo que está en la imagen para poderse sostener. Entonces, esto es bien interesante. Vale la pena mencionar, en el departamento de Nariño están en este momentico detectados los manglares más altos de América Latina, de América, de todo el continente americano, y están del orden de los 55, 56 metros. Esto es mucho más que un edificio en muchos casos. Entonces, para tenerlo en cuenta también de la abundancia y la riqueza que tenemos en biodiversidad. En términos de información, el país cuenta más o menos con 90.000 hectáreas de manglar en el Caribe y 194.000 en el Pacífico, y la mayor cantidad, la concentración, se encuentra en el departamento de Nariño. Ahí está básicamente el mayor parche de manglares, y a su vez ya
a su vez una muy buena parte del departamento de Nariño está protegiendo sus manglares en dos áreas protegidas del Sistema Nacional que corresponden al Parque Sanquianga y al distrito Cabo Manglares, bajo Mira y Frontera. Bien. Ya entrando a lo que es el tema de playas, tenemos que hacer un análisis de lo que es la zona de transición, llamémoslo así. Entonces vemos de derecha a izquierda, vemos todo lo que se denomina como el área infralitoral, que no es nada más que simplemente toda la zona donde está, digamos, inundado, que siempre está cubierto de agua. Entonces eso se denomina el infralitoral. Luego tenemos una etapa de transición que puede tener momentos bajo el agua y momentos no, y eso es lo que se conoce como el mesolitoral, y esto va un poco más también asociado al rango de mareas que puedan tener las costas, las playas. Entonces, en el caso de Caribe, las mareas están del orden de 60 centímetros, que en algunos casos es imperceptible, pero en el caso del Pacífico pueden estar por encima de los 4 metros, lo cual cambia, o mejor dicho, modela todo el sistema de vida de las comunidades, pues porque puede dejar tranquilamente despejado terrenos equivalentes a 2, 3 canchas de fútbol, pues porque la marea se alejó, o llenarlas cuando está en el proceso de marea alta. Y luego tenemos lo que se conoce como el supralitoral, que es la parte del lado izquierdo, ya, que son ya los sectores más alejados del mar, que tienen muchísimo más tiempo de desecación y que prácticamente solo con algunos momentos muy particulares que se denominan pujas, puede ser esta posibilidad de que llegue el agua hasta allá. Recuerden un poco que los temas de mareas están regulados por ciclos lunares, ya porque se considera que la Tierra y la Luna eran parte de la misma masa, entonces al estar separadas ejercen una atracción y de esa manera el agua se mueve dependiendo de los ciclos mareales, por la misma cuestión de efectos de la Luna. Bien, estos son los planos lodosos, esto es un manglar, pues, típicos de raíces como de zancos. El agua entra por pequeños esteros, pero después sale, entonces esto se mantiene como en zonas fangosas y ahí existe la posibilidad de muchos organismos que se entierran, en el caso de moluscos, de conchas, y en el Pacífico lo más representativo se llama piangua, que es como una especie, digamos, como una especie de ostra con dos conchas que se abre y se extrae la carne para comercializar y altamente apetecida en todo lo que es gastronomía. Playas más arenosas, muy típicas del Caribe, otras con un proceso de mayor, digamos, arena y en muchos casos provenientes de corales que se han ido degradando, erosionando por el oleaje, entonces construyen o generan este tipo de playas, ¿ya? Aquí vemos un poco todo lo que corresponde a los hábitats o a las importancias de las playas. Aquí en el lado izquierdo superior, en una playa, digamos, donde están descansando lobos marinos al extremo. Vemos, por ejemplo, lo que les decía, varas de mangle, lo que se conoce como palafitos, y tienen esta altura porque simplemente queda prácticamente debajo de las bases de las casas. Entonces, bueno, en este momento perdemos conectividad con Luis. Vamos a esperar un momento a darle espacio para que se vaya nuevamente conectando. Nos van a permitir un momento, por favor. Yo los voy a dejar mientras tanto escuchando el jingle para quienes no lo conocen, mientras logro generar conectividad. Hoy te invito a reciclar en la fe. Te doy tu copa que tengo presente. Si mi vida en la basura y gastamos con mesura, reciclamos de manera inteligente. Porque todo es más fácil. Así, separando los desechos depende de qué están hechos. Hay
residuos orgánicos, residuos aprovechados, hay otros que no aprovechamos, pero mucho mejor si los separamos. Plástico, papel, metal, vidrio, cartón, son mucho mejor si lo comemos todas las pequeñas acciones tienen grandes repercusiones. Si reciclas en tu casa ya sabemos lo que pasa. Plástico, papel, metal, vidrio, cartón, son mucho mejor si lo comemos todas las pequeñas acciones tienen grandes repercusiones. Si reciclas en la fuente cuidarás el medio ambiente. Gastemos con basura, pero usemos lo que podamos. Hagamos reciclaje y la tierra tendrá su paisaje. Utiliza la 3R. Reducir, reusar y reciclar. Playas libres, basura cero. Gracias, Luis. Ahí nos conectamos nuevamente. Sigue, por favor. Bueno, Gracias. disculpan, creo que se cortó en esta diapositiva. Les estaba diciendo que muchas playas son también producto del rompimiento por oleaje de los corales, entonces tienen una estructura diferente. En otros casos encontramos playas grises porque tiene mucho contenido de sedimentación y que es aporte de los ríos, ¿ya? Y entrábamos a hablar de la parte de lo que implica las playas como hábitat. Entonces decía que arriba veíamos una playa para lobos marinos, en el otro lado para cangrejos, y abajo, digamos, ya lo que tiene que ver para el ser humano. Les decía que al centro está una comunidad típica donde está asentada, digamos, las casas son construidas sobre mangle, para poder que de alguna manera, cuando suba la marea, pues están aisladas, digámoslo así, del agua. Pero pues esto regula completamente la vida. Entonces al lado izquierdo ven una especie de puente que son realmente las calles entre las casas, donde también se parquean, si se permite el término, de las embarcaciones. Y obviamente cuando baja la marea, pues las embarcaciones quedan en seco y no tienen ninguna posibilidad de hacer una actividad o algo. Y a la derecha son los moluscos que se extraen, entre lo que les comentaba, corresponde básicamente de los más importantes a la piangua. Bien, el otro tema a revisar corresponde un poco a algo que el mundo se está moviendo actualmente, y es el hecho de las categorías de playas azules, ya de bandera azul, que es como una ecoetiqueta para liderar en el mundo la visión y el manejo de las playas. Entonces, hoy en día están alrededor de 4.100 playas, ¿ya? Digamos que tienen ya este galardón en 45 países. Y por fortuna nosotros ya tenemos 4 de estas playas que básicamente han dado buenos resultados para 4 áreas de interés a nivel internacional, que son calidad de las aguas para efectos del baño, ¿ya? Información y educación ambiental en los sitios, gestión ambiental, o sea que hay un cuidado como tal, y seguridad y servicios e instalaciones. Esas playas a 2019 eran Maguipi en Buenaventura, ¿ya? Que también se conoce como Reserva San Pedro, Choniquí en San Andrés, Playa Azul en La Boquilla en Cartagena y Bello Horizonte en Santa Marta. Esos son, digamos, como los sitios que se han encontrado, que se han logrado ya declarar con esta categoría, lo cual les da pues una importancia muy fuerte a nivel internacional y son, digamos, una forma de garantizar un turismo propiamente dicho. Bien, lo que tiene que ver con afectaciones de las playas, básicamente pueden ser como 3, así rápidamente, que corresponden a erosión costera, cuando por diferentes factores como corrientes, como vientos, como ríos, empieza a perderse, digamos, el material y normalmente tiene que ser desplazado en otra zona. Entonces, ese es un poco lo que sucede. Esta foto es a la salida de Buenaventura. Al lado izquierdo al fondo, ustedes ven algo que se conoce como Punta Soldado. Allí, digamos, hay una barra, es decir, que se ha ido acumulando arena. Entonces ya las olas pegan allí y la energía hace que se venga todo el proceso hacia el lado derecho, y en muchos casos es lo que ustedes observan allí, que es una acumulación muy fuerte, digamos, de basuras que se presenta en la zona. Entonces son como los procesos que se dan con esto. El caso de la erosión, este es un modelo hecho por una compañera de la oficina, utilizando unos programas especiales, y básicamente al lado izquierdo vemos lo que podría ser hoy en día la vulnerabilidad, digámoslo así, de las playas, pero en este caso
cuando tienen la presencia de manglar. Entonces, digamos que los manglares lo que hacen es que protegen ese envión, esa fortaleza de las olas para impedir que haya, digamos, un daño o una pérdida de material. Pero en la modelación, si yo quitara todo lo que es el ecosistema manglar, lo que sucede es lo que está pasando en la figura del lado derecho, que aparecen un resto de cuadritos rojos. Quiere decir que toda esta zona se vuelve vulnerable al impacto, ya, digamos, por oleaje y todo esto, y obviamente son muchísimo más sensibles para la pérdida de biodiversidad, de ecosistema y todo por ese efecto. Vale la pena mencionar esta zona que aparece en el mapa, de la zona de Cabo Manglar en el departamento de Nariño. Como país ha afrontado la presencia o los efectos de 2 tsunamis. Nosotros muchas veces oímos la palabra tsunami, creemos que eso es de otra parte, aquí no sucede, pero realmente hemos tenido la presencia de 2 de estos eventos. Tal vez, si no me acuerdo, si no me falla la memoria, 1904 y 1979, que incluso han borrado por completo poblaciones. En el caso del primero, en Tumaco, fue pues una cosa muy interesante, y es que en la fuerza se dieron 2 situaciones. Estaba la marea bajando, o sea que toda la fuerza, digamos, del agua estaba saliendo, ¿ya? Cuando se presentó el tema del tsunami. Y al mismo tiempo había como unas especies de bajos, de mucha arena al frente. Entonces el envión del oleaje del tsunami lo recibió por completo estos sectores que entiendo se llamaban la isla de la Viciosa, y eso hizo que rompiera el efecto de la fuerza. Por lo tanto llegó disminuido ya Tumaco. Entonces realmente el tema de playas, manglares están muy asociados porque terminan siendo como barreras de protección para todo lo que está en la parte ya interna, y básicamente son las comunidades. De hecho, Colombia cuenta con un programa de alerta temprana en tsunami, donde digamos que los simulacros se han hecho precisamente en Tumaco por los antecedentes y pues, por lo que termina siendo este evento de riesgo para la comunidad. Bien, y me voy un poco a una de las problemáticas más fuertes en este momento a nivel de playas, y corresponde a todo lo que tiene que ver con el tema de la contaminación por plásticos. Se calcula que más o menos entre 4.8 y 12.7 millones de toneladas métricas de desechos plásticos ingresan a los océanos cada año, solo desde fuentes terrestres. Aquí vale la pena mencionar, y es que algunas comunidades consideran que los plásticos que encuentran en sus playas es porque vienen de otro lado y de otros países. Y los análisis que han hecho en muchas partes establecen que más o menos un 70% de la basura de las playas son de la propia región, y simplemente son arrastradas por los ríos. O sea que este es un problema que se presenta básicamente por mala disposición de las basuras, o por el mal manejo que se le da a todo esto, y todo termina, digamos, cayendo a los canales, a todos los ríos, y pues va bajando, va recorriendo kilómetros y kilómetros y termina llegando a nivel de las playas. Otro porcentaje menor sí es el que proviene de temas oceánicos y es transportado por corrientes, ya al punto que hoy en día se habla de islas completas con el tema de plásticos. Entonces, aquí hay que llamar mucho la atención es a que los temas de basura marina realmente no se originan en buena medida en el interior del país o en las comunidades ribereñas o en aquellas que están relativamente cerca a costa. Entonces es un tema donde pues toca tener más conciencia en el manejo de qué tiro al río, qué no tiro, qué puedo enterrar, qué puedo hacer con la basura, qué puedo reciclar, y especialmente en muchos casos pues porque no hay sitios específicos para poder hacer la disposición final de los residuos. Entonces eso es algo que pues que vale la pena manejarlo en ese sentido. Y lo otro es que se dice que en el 2015 la producción mundial de plástico estuvo en cerca de 400 millones de toneladas, de los cuales el 36% fueron envases de plástico descartables, ¿ya? Es decir, pues que y mucho más, que en eso está el país ahora trabajando bastante en lo que se denomina envases o plásticos de un solo uso, que simplemente pues la típica reunión de la casa, el cumpleaños, la celebración, y diciéndolo así coloquialmente, no vamos a lavar loza, compramos todo en desechables, y simplemente entonces un vaso para el pastel, un vaso para el almuerzo, y ahí va quedando la basura. Y todo esto se va luego
En algunos casos, pues puede ser reciclable, en otros casos simplemente no existe cómo hacerlo porque no está la posibilidad del sector donde habitamos. Entonces son temas que toca revisar y toca muy interesante este tipo de charlas, de espacios, pues porque muchos de los asistentes están a nivel de costas. Bien, una foto de uno de los sectores, en este caso de cuando, como les digo, sube la marea, ¿ya? Y deja pues todo esto represado. Los rangos marales son muy fuertes, entonces queda esto y esto al final termina siendo una problemática para el mismo ecosistema, pues porque ya lo que son suelos y todo pues terminan siendo contaminados. Hoy en día se está haciendo un trabajo muy interesante en revisar qué sucede con esa fauna pequeñita que, digamos, habita en estos sectores. Entonces, lo que se está planteando y no está claro todavía es cuando yo hago el concepto de cadena trófica, si el plástico que todos esos organismos pequeños empiezan, digamos, como a erosionar, entre comillas, a comer, esto va subiendo en la cadena trófica o no. Ya hoy en día se han hecho estudios y se encuentran organismos que obviamente en su tracto digestivo, en su estómago, tienen plástico, ¿ya? Pues porque lo han ingerido por muchos motivos. Botellas, estos típicos de los circulitos estos del six-pack, donde vienen las latas, esto, entonces son consumidos. La pregunta que no está clara todavía es si eso realmente empieza a ser asimilado por el organismo y es involucrado, por ejemplo, a nivel de músculo y ahí en adelante pues en una cadena trófica sube. Entonces, eso todavía son cosas que se están trabajando a nivel de lo que se conoce como microplásticos. Entonces, es un tema bastante interesante para estar revisando y con un impacto impresionante a nivel de daño del ecosistema y del impacto en la biodiversidad. Bien. Entonces, a raíz de esto, en el mundo se vio la necesidad de un tratado global de contaminación por plásticos. Habían muchas iniciativas, se estaba trabajando a nivel de países, de organizaciones, por ejemplo, el mismo proyecto en el cual estamos, pero la idea es que esto entre a nivel de regulación. Entonces, se viene trabajando ya hace un buen tiempo con Naciones Unidas y la idea es que entre lo que resta de este año y el próximo esté ya disponible un tratado al cual se puedan adherir la mayor cantidad de países y poder realmente entrar a revisar la posibilidad de regular. Entonces, esto lo que está haciendo es que sería algo histórico, que pudieran, digamos, todos los países entrar no solo a firmar, sino a ratificar, que es cuando traigo el decreto, digámoslo así, la resolución a nuestro país, los evalúa, se mira que no entre en conflicto con nada del país y se ratifica y empezamos a hacer parte de una convención. Entonces, eso es supremamente interesante. ¿A qué está ligado esto? Está todo ligado a un proceso de reutilización, de reciclaje del material y especialmente, que eso pues lamentablemente no se puede regular ni nada, es un tema de concientización y de sensibilización de todos nosotros de qué hacemos con el manejo de los plásticos, o sea, qué es realmente cómo lo colocamos. Si vamos a mercar y cada cosita hay que meterla en una bolsa, ese tipo de cosas, qué tanto embalse plástico consumimos. Entonces, ese es un poco como el trabajo que todavía, digamos, hay que seguir dándole pues para que esto pueda trabajarse. Las oportunidades como país es que Colombia pues han ido liderando varias cosas en esto de iniciativas, ¿ya? Para poder trabajar. La idea es llegar a modelos económicos, están empezando ya a hacerse cosas a partir del plástico cuando se recicla, se sacan como bolitas que se llaman pellets y esto está sirviendo para temas como construcción, perdón, para textiles, en algunos casos han incluso implementado para como si fuesen baldosas y poderlo tener, digamos, como piso. Algunas comunidades, por ejemplo, han empezado a tejer y en vez de hilo lo que usan es digamos, las bolsas plásticas afinadas, sacadas como por tiras y generar, digamos, canastos de ese tipo de cosas. O sea, mucha cosa que se puede, digamos, empezar a trabajar. Entonces, digamos que hay ciertas cosas que el país fue pionero en el tema de las bolsas plásticas, regulando, digamos, todo lo que eran bolsas plásticas menores a 30 centímetros, que ya no es normal que en un supermercado te las den. Y si en algún momento llegas a necesitarla, pues te las cobraban y ahorita la mayoría pasaron a bolsas de tela, pues que es una de las mejores formas también. Entonces,
En eso se está trabajando, en involucrar el concepto de basura marina en todo lo que tiene que ver con la política del país, con regular el tema de los plásticos de un solo uso, el hecho que ya, por ejemplo, algunas de estos materiales no son permitidos en parques nacionales. Entonces, digamos que hay una oportunidad grande como país y de una u otra manera lo necesitamos, porque como decía al comienzo, no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de uno de los más biodiversos del mundo y estamos hablando del club de los 2023 que tienen 2 océanos. Entonces, ese es, digamos que nos meten un compromiso mayor como habitantes de este territorio. Bien. Viene algo para seguir la secuencia de las basuras marinas. Se ha encontrado que posiblemente un 10% de esas basuras marinas están conformadas por artes de pesca, que ya sean anzuelos, nylon o artes propiamente dichas. Entonces, al lado izquierdo, ustedes ven lo que se llaman mallas, ¿sí? Que son, hagan de cuenta, una cortina de la casa, de la sala, pero pues a lo largo, se le ponen boyas para que flote en un lado y se le ponen lastres en el otro lado. Y esa cortina tiene unos ojos. Entonces, en la medida que yo pongo un ojo pequeño, un ojo grande, pues aspiro a capturar animales dependiendo de ese tamaño. Eso se llaman trasmayos, malladores, trancadores, y estos se colocan en el mar para poder hacer pesca, para que los organismos queden ahí atrapados. Esa es, digamos, una situación. Y en el lado derecho, en la parte de arriba, es o también una malla, pero ya utilizada como arrastre, que se va llevando con una lancha, una canoa, los mismos barcos para recoger organismos que están más asociados al fondo. Y abajo ven lo que corresponde a las líneas de anzuelo, que pueden ser colocadas a media agua o al fondo como tal. Y ven ahí un cajón que tiene todo lo de la parte interna, es cuerda, y a los costados tiene los anzuelos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas artes de pesca, cuando están siendo utilizadas por algún motivo, o un error humano o cualquier cosa, se pueden perder, ¿ya? Pues poco pensaría uno que alguien las va a botar, pues porque tienen un costo muy elevado, entonces se pueden perder porque cuando lancé el anzuelo o la malla, se atascaron en el fondo, se enredan y por más que traten de sacarlos, o sacan nomás un pedazo o no sacan nada, entonces el resto queda en la parte de abajo, ¿ya? Esto, cuando se sucede esta situación, o por ejemplo por mal tiempo, una mareta o algo, pues se pierde el arte. Esto quedan en el agua, pero tienen un concepto que se denominan redes fantasma, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que siguen trabajando porque están activas, pero nadie las está operando. Entonces, generan un problema adicional porque los animales siguen transitando por allí, se siguen enredando y pues ya ni siquiera van a ser utilizados. O sea que hay un efecto sobre la biodiversidad y se cree que por lo menos un 90% de las especies capturadas por redes fantasma tienen un valor comercial, pero ya los pescadores no pueden hacer nada pues porque ya no está en control de ellos el arte. Entonces, en un estudio que hicieron en el hemisferio norte, encontraron que 5.7% de redes de pesca, 8.6% de trampas y nazas, que son como canastos, ¿ya? Y un 29% de todas las líneas de pesca del mundo quedan perdidos en el medio ambiente. ¿Cuál es el riesgo? Que esto puede ser que se atasquen en una piedra, en una embarcación hundida, pero también, por ejemplo, en arrecifes de coral y todo el tema. Acaba de pasar la semana pasada un taller en Santa Marta, digamos, para tratar de capacitar a las personas y todo, cómo remover este tipo de artes o para retirarlas de alguna manera, ¿ya? Se dice que en los estudios generales que el 66% de las especies de mamíferos marinos, el 50% de las aves y el 100% de las tortugas marinas se ven afectadas por redes fantasma. Entonces, este es el otro tema que rara vez uno ve y que uno concibe, pero que hace parte de esa basura marina y en la mayoría de los casos son elementos construidos o fabricados cuya materia prima es el nylon. Entonces volvemos otra vez al mismo concepto de plásticos como tal, de todo este material. Entonces, ese es más o menos lo que en general está pasando, ¿ya? Y a lo que se está llevando el mundo y es a parar todo lo que tiene que ver con la polución por plásticos. Eso en términos generales, para hacer un barrido muy rápido de la problemática que estamos viviendo y donde, digamos, el tema de los plásticos está entrando a tener mayores afectaciones, que es especialmente a nivel de playas y de manglares. Bien, eso es más o menos la idea de la presentación. Quedo atento a inquietudes, a lo que ustedes consideren que se requiere. Muchas gracias.
Luis, muchísimas gracias, muchísimas gracias por este aporte que nos haces en materia pues, de playas, de todo este impacto de residuos, especialmente de plásticos en nuestros ecosistemas. Una pregunta, Luis, después de los plásticos, ¿cuál es el mayor impacto en los ecosistemas marino-costeros? Pues ya nos hablaste también de las redes de pesca, pero después de eso, ¿qué otro asunto impacta fuertemente? Pues realmente hay diferentes factores. Como lo decía, el tema de cambio climático está generando muchos inconvenientes, se está empezando a entender, porque pues son cosas que no están todavía muy claras, muy definidas. Pero esto, por ejemplo, les decía, el tema de lluvia ácida es un problema serio porque está cambiando la estructura, no la estructura, digamos, las variables del agua, en este caso el pH, y pues va a ser un problema serio para los organismos que captan calcio, ¿ya? Porque eso es como su estructura, su casa como tal. Esa es una como tal. El tema de la contaminación también por lo que tiene que ver por combustibles. En muchos casos se han presentado problemas por derrames y pues esto es fatal. La película que queda del combustible, del petróleo en el agua, lo que hace es que impide la luz solar propiamente dicho, entonces ahí se corta se corta todo el proceso de productividad de fotosíntesis, además que todos los animales quedan impregnados de esto y pues ya pues es difícil que puedan, digamos, sobreponerse. El tema de construcciones en algunos casos ha sido inconveniente porque, por ejemplo, los muelles, las cosas que se hacen, terminan afectando, si no tienen un trabajo bien realizado, terminan afectando, digamos, la dinámica de corrientes y cualquier cosa que cambie las direcciones, pues termina golpeando en otro sitio y removiendo material. Realmente habría que revisar cada uno de los casos, pero en general tienen muchas variables de impacto propiamente dicho. Luis, Anacita, que bien la conoces de Bahía Solano, dice que en el Pacífico Norte, municipios de Jurado, Bahía Solano y Nuquí fueron recogidos más o menos al 90%. Seguramente ella hacía alusión al tema de redes de pesca, por todo el trabajo que se está haciendo con los pescadores. ¿Cómo ha sido precisamente ese trabajo de sensibilización, de educación ambiental que se viene desarrollando en toda esa zona costera del Pacífico colombiano con los pescadores? Bueno, en general, como les decía, nosotros estamos convencidos que no es un tema donde la gente sale a botar el arte o la dejó abandonada, no, simplemente es un tema que la pierde. Y realmente el país está muy nuevo en este tema. Estamos del orden de no más allá de un año. Y lo que se venía realizando era una labor en muchos casos de las comunidades costeras, de los hoteleros y de los buzos en general, y algunos grupos de ecologistas que estaban yendo a playas a limpiar y hacer jornadas de limpieza. Entonces ahí digamos que provienen los principales datos que se tienen y que seguramente, aprovecho para saludar a Nacita, pues son los que ella está comentando. Entonces, el tema se ha empezado a trabajar muchísimo en esto, involucrando a las diferentes entidades, por ejemplo, temas como DIMAR, como Armada misma, parques nacionales, para empezar a revisar. Como les digo, el conversatorio fue esta semana, perdón, fue este lunes, y muy interesante porque empieza las entidades como a ver, bueno, nosotros qué podemos hacer. ¿Qué es en general lo que encontramos con los pilotos del trabajo alrededor de Buenaventura? Y es que la gente dice, denos como la línea de dónde, si un arte la tengo que cambiar porque ya se dañó o algo así, ¿a dónde la llevo para que me la reciban? Entonces, ese es un primer paso en el cual se está trabajando porque a su vez el que la reciba tiene que tener claro a dónde la va a llevar o a quién se la va a vender para generar una especie de cadena de valor y que esto pueda empezar a fluir. Si no, pues no va a ser como muy atractivo, pues traerme una red de no sé de cuántos millas o de cuántos kilómetros de distancia de una población a un sitio solamente por dejarle algo. Y, por ejemplo, los pescadores están planteando qué posibilidades hay que empecemos a mirar que nos den un bono, digamos, por ir a entregar un arte que ya no voy a usar, pero que necesito comprar otro y que el bono me sirva como un pequeño anticipo, digamos, del nuevo arte. Cosas como esas han salido. Hoy en día estas artes tienen utilización especialmente para acuicultura, las usan mucho para tapar los estanques por los ojos pequeños, entonces impide la predación por aves, entonces digamos que está allí. Pero es algo que apenas está iniciando, o sea, tenemos no menos de un año de haber arrancado ya propiamente con el nombre de redes fantasma, ¿ya?
Entonces, estamos en eso, avanzando por un lado con los temas políticos, con los temas operacionales y con el conocimiento del tema. Por ejemplo, plantean tener muy claro, por ejemplo, en los sitios donde se trabaja, los industriales dicen que ellos lo tienen claro pues porque ya han mapeado sus caladeros y porque tienen claramente dónde pueden arrastrar o dónde pueden operar. En otros casos, una embarcación que se hundió, un riscal que llaman o una pronunciación del fondo, no es clara para alguien y está haciendo su actividad y ahí queda enredada el arte. Entonces, en este momentico es un tema de empezar a socializar el concepto, de empezar a educar para eso y evitar al máximo, si se llegara a dar el caso, digamos, de tirar las artes. Una práctica que en algunas pocas sitios se hace es enterrar y lamentablemente con lo que acabamos de ver por la marea, pues cuando vienen estas mareas fuertes desentierran otra vez la basura y pues no terminan haciendo nada, lo vuelven a colocar, digamos, en el medio. Entonces, digamos que se está avanzando, pero por lo menos ya empezamos, ya tenemos algo de información, ya las entidades están con ese criterio y se espera que el próximo año, pues todos los que alguna vez tienen competencia, se empiece, digamos, a articular el trabajo. Luis, Ana María, que trabaja fuertemente con las mesas ambientales, con la mesa ambiental en Bahía Solano, dice, las limpiezas de redes de pesca se dejaron de hacer desde el 2018 en el Pacífico Norte. Hay redes otra vez, bueno, en el Pacífico Norte hay muchas redes otra vez, no se volvió a hacer limpiezas. Bueno, lo dice, ella le contesta a Nacita. Okay. Y también dice, las redes de pesca se pueden meter en el proceso de elaboración de madera plástica. Por ejemplo, la empresa de Javier, de Bahía Solano, él la recibe, obviamente, en bajas cantidades según el tamaño de sus máquinas. O sea, finalmente es un asunto de poder tener un sistema general de economía circular también, ¿cierto? Que aplique bien para el manejo de residuos, porque nada hacen los pescadores si quieren recoger si no tienen a quién llevárselo o si no se hace una disposición final adecuada sobre ese tipo de residuos. Sí, además hay perdón, Dayana, además hay un inconveniente allí y es que cuando empiezas a clasificar esa basura marina, hay como estratos. Entonces, por ejemplo, uno encuentra cuando hace el trabajo con las comunidades, que algunas comunidades dicen que debería existir como empaques diferenciales. Es decir, que por ejemplo, es preferible que llegue a las comunidades de costa un envase de vidrio que un envase de plástico, porque el vidrio sí tiene salida. O sea, puedo mantener la botella o puedo triturar y tener pues el cajón o el tanque lleno de vidrio que lo comercializo más fácil que el mismo plástico. Hay algunos plásticos que cuando empiezan a ser reciclados, uno empieza a notar que tienen como un grosor menor. En cierto momento ya no son comprables, digamos, o sea, no hacen parte de esa cadena de valor. E incluso hay algunos envases que dependiendo del color pueden ser, digamos, no apetecibles para la venta propiamente. Entonces, en esto también hay una serie de circunstancias en las cuales el país ya está trabajando, pero lo que te decía, muchas comunidades dicen que es interesante poder ver la posibilidad que exista, digamos, como material diferencial para costas que les reduzca la posibilidad de contaminación. Y lo otro necesariamente es un tema de concientización de todos los que visitamos y hacemos turismo pues a las dos costas, que absolutamente todo va en bolsas plásticas y todo, y creemos que porque en el hotel hay o sea, un recipiente de basura o que de pronto lo encontramos en la playa, en la realidad, en muchos casos, recomiendan es devolverse con la basura que usted llevó, pues porque de alguna manera allá no hay forma de poder hacer reciclaje o no hay forma de sitios de disposición final. Entonces termina siendo un problema. Cuando tú haces encuestas, encuentras respuestas muy impactantes. ¿Usted qué hace con la basura que trajo? Entonces dicen, no, yo estoy pagando el hotel, ellos verán qué hacen. Entonces, en la realidad, es un tema de conciencia, de comunidad, de pensar todos en el tema del ecosistema y el bienestar que tenemos como humanidad. Luis, tú que has tenido la experiencia de estar en muchas zonas del Pacífico y del Caribe, en playas, ¿qué experiencia conoces de comunidades que estén trabajando precisamente por ese bienestar del ecosistema marino costero? Que puedan replicarse en otros lugares o que sea una experiencia que solo se da ahí tal vez porque tiene las condiciones para darse, pero si nos puedes contar de pronto algo que te haya llamado la atención.
Pero orientado a esto de reciclar o en general actividades que- En el manejo del ecosistema marino costeros, pues para mantener el bienestar de las playas. Uy, pues yo me atrevería a decir, no sé, lo veo desde otro punto de vista y es que realmente son pocas las comunidades que entre comillas atentan contra su propia casa. O sea, realmente si uno encuentra eso es muy distinto a un comportamiento de ciudad, ¿no? Es muy normal en ciudad botar la basura, ir por la calle, tirar la servilleta, o sea, ese tipo de cosas. Pero en las comunidades realmente uno entiende que como conviven permanentemente con su entorno, que de alguna manera tienen más limitantes, ¿ya? Muchas veces uno piensa que porque hay una ruta de basura por el barrio de uno, entonces uno puede sacar toda la basura que se le antoje y colocarla pues afuera porque la van a recoger y por eso estoy pagando. En estos sitios donde hay más limitación, hay, pareciera haber más conciencia y en ese aspecto pues hacen algunas cosas, digamos, que reduzcan, digamos, el tema de esto. Yo realmente no me podría atrever a decir que hay un sitio más que otro, pero hay muchos procesos, hay procesos comunitarios en sectores donde saben que dependen en buena medida del turismo, entonces salen en grupos, se turnan como comunidad a limpiar playas, por ejemplo, antes de un fin de semana, para que estén, digamos, más presentables. En otros casos recogen y han logrado apoyos para tener máquinas que trituran el plástico y pueden tener, digamos, estos pellets que se envasan en costales y puede ser más fácil de comercializar. En otros casos hemos encontrado comunidades que hay gente muy creativa, que uno se queda viendo algo y es una flor, es una matera, pero cuando vas a mirar son plásticos, o sea, son básicamente botellas y todo que las han doblado, las han cortado, las han pintado y termina siendo jardines o por ejemplo, todos estos sitios para poder alimentar aves, o sea, mucha creatividad, digamos, para darle utilización a este tema, ¿no? Yo creo que falta es mucho más como ese apoyo. Han habido muchos casos, digamos algo que pasó en un principio en el norte, y es que lograron compactar, no me acuerdo, pero era algo así como que 2000 y pico de botellas compactadas generaban como un cubo de 30 y pico de kilos, pero luego el problema era cómo sacaba yo ese cubo para que, digamos, me lo compraran en el interior y que sí fuera rentable. Entonces, ese es el tipo de cosas, o sea, ese tema de la cadena de valor y de las alternativas productivas todavía es complejo para zonas aisladas. Entonces, ahí es donde, digamos, hay que enfatizar y reforzar, obviamente, conceptos, ¿no? Muchas veces se hace algo y yo no estoy consciente que estoy haciendo algo mal o por años se ha hecho y de pronto empiezan a hacer afectaciones, pero en realidad hay un uso de la casa, como dice la casa de todos, como dice el Papa, ¿no? Sí. Paula Castañeda nos dice, hola, quisiera saber si en Colombia existen datos de contaminación por plásticos en nuestras costas. Ahora nos presentabas unas cifras de 4,8 y 12,7 millones de desechos plásticos en Colombia que llegan a nuestras playas en Colombia, ¿sí? Sí, no, en general que se producen en el mundo. En el país hay un par de trabajos muy interesantes de lo que yo conozco realizados por Invemar, que hicieron un trabajo para las dos costas y tratando de caracterizar playas y tener como las categorías de contaminación, digamos, por basura marina. Y si mal no estoy, pueden ser 30 o más categorías, o sea, en la forma en que se agrupan los diferentes residuos. Entonces, ese es interesante, ya los llevaron a nivel de publicación científica y pues que le da pues un valor más alto, digamos, dentro del medio para poder, digamos, usarlos como referentes. Y la Universidad del Valle hizo un trabajo hace unos 2, 3 años, supremamente interesante en la Bahía de Buenaventura y se impactaba uno porque digamos que los ríos que llegan a la bahía en la primera parte, esto es una bahía de 10 kilómetros o algo así por el estilo, en la parte interna donde están los muelles, encontraban, prácticamente podían sacar cosas y armar una casa. O sea, podías encontrar la sala, la nevera, todo fue tirado al agua y salió por la marea y salió por los ríos y queda al final, cuando hacen los dragados, ese es un poco los grandes problemas, como hay que estar dragando el canal de acceso para los buques, entonces cuando se hacen los dragados, muchas veces, o mejor dicho, ese es el procedimiento, se hace el dragado y se va el barco afuera y allá, digamos, bota. Cuando hacen los seguimientos, lo que se encuentran, como te digo, puedes tranquilamente armar toda la utilería de una casa porque todo es botado. Entonces, por muchos motivos, o sea, empiezan a bajar por los ríos, porque
digamos, la marea entra y barre lo que está en una casa, por muchas cosas. Entonces, ahí ese trabajo es muy interesante, pero les comentaba que ellos allí hacen un análisis de microplásticos y de organismos que son esa primera parte de la cadena trófica y no está muy claro, digamos, qué pasa después. O sea, hasta ahora se ha encontrado que empiezan, digamos, como a comer los microplásticos y a trabajar. Y se han encontrado ya especies en donde su estómago, pues obviamente, o en algún momento aparecen microplásticos y que pues son una referencia de que en el medio están. Porque lo que hace al final los oleajes es ir rompiendo y cada vez tener partículas más pequeñas. Entonces es un tema que hay que revisar. Vuelvo y les digo, muchas veces el problema no es de la misma comunidad que está allí, donde se ve el problema. El problema viene de otros sitios, pero que ha venido kilómetros y kilómetros bajando hasta llegar al último sitio, que son estas bahías, estos puertos, caso Buenaventura y caso de las playas que les mostraba. Entonces es un problema realmente de todos como comunidad. Precisamente Pedro Antonio preguntaba qué se está haciendo para la problemática ambiental de los microplásticos. ¿Existe una normatividad dirigida solo a esto? ¿Ya se están implementando algunos planes de manejo? ¿Hace cuánto venimos hablando en Colombia? Pues por lo menos en este contexto colombiano del microplástico, ya como identificaba un problema en nuestras playas. Que yo conozca regulación sobre microplásticos, no lo sé, me quedo corto en esa respuesta. Lo que sí sé es que a nivel de regional, algo que se llama la Comisión Permanente del Pacífico Sur realizó unos talleres y realizó una investigación que para el caso de Colombia recogió por el Pacífico Tumaco y Buenaventura, haciendo un trabajo sobre microplásticos. Y ahí empiezan a aparecer cosas como que algunos organismos están ingiriendo el microplástico. Entonces, ya hay como una información básica, pero se viene trabajando en eso. Como les decía, la oportunidad de Colombia en esto es muy grande porque ha estado muy en la delantera y se están haciendo esfuerzos para respaldar todos estos procesos de Naciones Unidas. Entonces yo creo que hay un camino muy avanzado. Inbemar está con unos proyectos muy interesantes para empezar a implementar en Caribe, precisamente el manejo de plásticos en ciudades, o sea que ahí hay una expectativa interesante de información y seguramente lo van a llevar a regulación, ¿no? Como ente de brazo investigativo, uno de los brazos investigativos del Ministerio de Ambiente, ¿no? Pregunta Kenny Suárez, debido a las contaminaciones marinas, ¿cuánto es el tiempo máximo que tardaría una recuperación de estos impactos en los ecosistemas? Buena pregunta, o sea, qué reto. Buena y casi que difícil de contestar porque no, digamos, el tema del plástico, ahí hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se dice que es biodegradable algunas cosas y en realidad no es que sean biodegradables, tienen unos métodos con algunos químicos que degradan, pero no es propiamente una biodegradación. Entonces, yo no tendría, digamos, un dato específico de años, pero sí es claro que superan una cantidad bastante de una generación humana como tal para poder, digamos, descomponerse. Casos como la contaminación, por ejemplo, que se ha visto, que se dio, por ejemplo, en el sur del país con petróleo, colocaron, por ejemplo, recogieron en costales toda la arena que se contaminó, digamos, en las playas con petróleo, se metió en costales y se hicieron como barricadas y eso calculan que pueden pasar 20, 30 años en los cuales todavía hay, digamos, restos del petróleo, digamos, que estuvo ahí a nivel de playas. En los primeros impactos son los organismos que tienen que ver con esto, especialmente los biofiltradores, los filtradores, pues porque dependen por completo. Luego los que son de producción primaria, o sea, los que comen plantas, digámoslo así, y luego toda la cadena trófica. Entonces, realmente estos son procesos que demoran bastante tiempo, digamos, para volver a entrar a procesos de normalidad, ¿no? Uno aparentemente ve que a la vuelta de un mes o algo, pues el agua está limpia, ese tipo de cosas, pero en realidad la cadena y todo el efecto es muy grande, ¿no? Entonces, cuando se proyectan esos planes de ordenamiento, de manejo de este tipo de territorios, ¿cuánto tiempo debería proyectarse? No, pues normalmente los hacen, digamos, a un periodo de 5 o 10 años, pero están últimamente haciendo revisiones a corto plazo
por todo el tema cambiante que hay, ¿no? O sea, por todas las cosas que han sucedido en el mundo. Entonces, digamos que hay que hacer revisiones entre periódicas de 2 y 5 años para hacer los ajustes, ¿no? La mayoría de los planes de ordenamiento territorial dejan establecido, digamos, sectorizan, dejan indicaciones, pero digamos que la pauta es que están siendo actualizados precisamente por esto, por todas las cosas que están colocando, ¿no? El tema de los botaderos, el tema de dónde las disposiciones finales, el tema del reciclaje. En la medida que avanza la tecnología, pues algunas cosas ya son reciclables que antes no lo eran. Entonces, todo eso, digamos, requiere que como herramientas de gestión tengan una evaluación a corto plazo, que yo pienso no pueden ir más allá de 2 a 5 años. Elkin nos pregunta, bueno, saludos. Muchos municipios costeros no cuentan con alcantarillados, que ese es otro problema pues, que se suma. ¿Qué se está haciendo respecto a los vertimientos de aguas residuales domésticas en las playas de Colombia? Este es otro problema. Sí, y bastante delicado, pues porque como bien lo plantea, digamos que implicaría toda una infraestructura a nivel de los municipios y normalmente, por más que intentan y tienen buena voluntad, pues los recursos para poder hacerlo no están. En algunos casos han implementado trampas, han implementado para frenar, por ejemplo, la llegada de residuos de mayor tamaño, pero en las circunstancias de no tener, digamos, una posibilidad, pues no hay cómo, ¿no? Los emisores siempre terminan en el mar y en algunos casos lo que hacen es como regular el uso de las playas o de los sectores aledaños, pero pues no veo que pueda existir otra medida como tal, ¿ya? En Puerto Colombia, cuando hacíamos el diagnóstico de esta zona, encontrábamos dentro de los reportes es que la calidad de agua de las aguas marinas, pues que reciben precisamente todos estos vertimientos, estaba súper contaminada, tenía el nivel más alto de contaminación con E. coli. Y es recurrente, cada vez que hacían esas muestras, siempre aparece el E. coli. Entonces, siendo estas playas que también son turísticas, ¿qué alternativas existen? Además que se le suma todo el tema de los residuos sólidos, que se le suma pues como todo el tema de las construcciones, de la erosión, de todo lo que nos hablabas ahorita de las problemáticas. Y también pues que nos mencionabas, Luis, una cantidad de propuestas que están emergiendo ahora, ¿cierto? Como las entidades empiezan como a prestarle por fin atención a ese 45% de mar que tenemos en Colombia que sigue, pues porque hay políticas, digamos que ya hay un sentido de pertenencia a las comunidades por hacer algo, ya la gente se empieza a movilizar, las entidades ya se están preocupando, ya vemos pues que hay un problema y ahí existen políticas y existen planes, instrumentos, hay una instrumentalización de la problemática, pero entonces, ¿qué sigue? ¿Qué, no, o qué nos falta? Bueno, hay diferentes formas de ver esto, ¿no? O sea, por ejemplo, pues después de muchos años de estar uno metido en este tema, sí nota uno que hay, digamos, una mayor atención a los temas de costas y de los temas marinos. Entonces, por ejemplo, recientemente lo que hicieron fue algo muy interesante. Elevaron a nivel de política COMPES el tema de ser Colombia potencia bioceánica. Entonces, hay unas metas a 2030 y hay un seguimiento muy estricto de las diferentes entidades y de los compromisos. Entonces, digamos que ahí se pueden ver cosas que van a empezar a mostrarse, ¿no? Lo otro es que arrancamos este año y hasta 2030 el decenio de las ciencias oceánicas, es como un decreto de las Naciones Unidas. Entonces, muchos países han captado este llamado y Colombia pues no fue la excepción. Entonces lo que hizo fue como unir las metas del decenio de Naciones Unidas, unirlo el COMPES de política bioceánica y llevarlo a lo que es, por ejemplo, la política nacional del océano y los espacios costeros. Y eso es bastante interesante porque recogieron en 5 áreas y más o menos 100 acciones para poder desarrollar todas las metas que tiene país. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso, está articulado por la Comisión Colombiana del Océano y están todas las entidades que tienen que ver con el mar. De alguna manera los seguimientos sí se ven que son un poco más estrictos en este momento. Entonces, eso nos parece bastante interesante. Y lo otro es que definitivamente el trabajo comunitario, pues es el que realmente puede disparar todos los procesos, ¿no? Ya hoy en día hay un resto, como tú le decías, un resto de herramientas con las cuales la comunidad puede hacer el llamado de atención a las entidades y poder pedirles, bueno, por favor, genere, digamos, haga lo que tiene que hacer. Entonces, en ese aspecto, en la medida que
que se fortalezcan los procesos comunitarios, lo que se está ganando en gobernabilidad es muy grande. Entonces yo creo que si uno va en esas dos líneas y que se acompañan entre sí, poco a poco se está viendo, digamos, un progreso. No tal vez el que uno quiera, no es el que realmente la gente esperaría, digamos, en estos sitios, pero que sí existe una mayor atención, sí la hay. Precisamente Lucila dice, en el caso de playas de Puerto Colombia en Atlántico, las playas son contaminadas con todos los desechos que trae el río Magdalena y también las aguas residuales van al mar. Por Magdalena debe indemnizar tal vez nuestras playas. Pues todas las corporaciones autónomas regionales del país están en funciones precisamente de eso, de salvaguardar todo el ecosistema ambiental, natural. Yo en la presentación les mostraba este tema que de alguna manera es el objetivo de por qué sale esto a nivel del mundo, el de la categoría de las playas de bandera azul, es porque se convierten en una motivación, ¿no? Y de alguna manera entonces como que buscan esa unión entre todos los actores de un sitio para empezar a mirar, bueno, ¿qué puedo yo ganar si tengo una categoría de estos? Es como más o menos lo mismo que puede suceder cuando tengo un área protegida, algo que resalte, digamos, el valor, digamos, del área donde estoy. Y de alguna manera, pues toca hacerle seguimiento, estamos apenas empezando y todo, pero son oportunidades que se dan, ya empiezan a figurar en listados internacionales, alguien se atrae y termina viniendo, o sea, se generan como ciertas oportunidades y esa es una de las opciones que se da. Y al final de las 4 criterios, pues lo que se busca es que precisamente no exista contaminación, que haya un buen manejo del agua, que la gente esté sensibilizada. Entonces, son como oportunidades que van apareciendo. Eso parece ser una buena iniciativa, esto de las banderas azules, y pues por lo menos ya tenemos 3 en Caribe y una en Pacífico, ¿no? Interesante, yo no lo había visto en ese nivel de poder concebir el concepto de bandera azul como también una estrategia parecida al de área protegida. Sí, pues finalmente son ecosistemas estratégicos para pues para el mundo, para la vida, y tener este tipo de estrategias, pues vale la pena avanzar sobre ellas. Sí, Pedro Antonio. Perdona, claro, no es una categoría que te lleve a medidas de conservación o protección, pero sí de alguna manera, si yo como comunidad, como hotelero, como entidad de gobierno, ahora que mencionaban las corporaciones, veo que esto es una oportunidad y hay una mejora para la gente, pues de alguna manera empiezo a meter otro tipo de herramientas o empiezo a mantener un proceso que me dé una calidad que dé esa oportunidad, digamos, de beneficio general, comunitario, ¿no? Esa es como la filosofía que podría estar mediando allí. Bueno, vuelve y aparece otra vez pregunta sobre el manejo de plásticos. ¿Por qué las regiones costeras no empiezan a prohibir el uso de plásticos de un solo uso? Sería una contribución para mitigar parte de la problemática. En San Andrés Islas ya lo están haciendo, claro. San Andrés fue la primera que apareció con este tipo de política, así que hoy ya tenemos varios municipios en el país que vienen avanzando con esto. Tú, Luis, que haces parte de toda esa comisión que está evaluando el proyecto de ley, ¿qué nos cuentas al respecto? No, en realidad yo creo que hay muchos, por ejemplo, el departamento de Nariño ha tomado una delantera muy fuerte con ese tipo de casos, no solo pues por todo lo que implica, digamos, tienen su litoral en el Pacífico, porque tienen la mayor concentración de manglares y todo, pero sí, por ejemplo, en reuniones que hemos tenido muestran un programa interesante para temas como madera plástica, que es básicamente recoger todo el tema de basura y ver la posibilidad de convertirlo. Y tienen un programa que pues lo han estado, no lo conozco personalmente, lo han promocionado bastante, donde si una comunidad entrega X cantidad, digamos, de residuos que son, digamos, clasificables y reciclables, les pueden luego construir, digamos, darles unas bancas o incluso generar hasta un parque que esté motivado por este tipo de cosas con este tipo de madera. Entonces, es solo por citar un ejemplo que, pues, que nos han empezado a mostrar de opciones que podrían haber y que de alguna manera empiezan a involucrar, digamos, los temas políticos o las autoridades regionales en esta problemática, ¿no? Pero en realidad es un esfuerzo de todos porque el problema realmente es bastante serio. O sea, es un tema que donde tú vayas, algo encuentras, algo encuentras. O sea, es increíble. Tú vas a una playa y podrías recoger zapatos y armar un almacén, ¿ya?
El problema es conseguir pues los pares de zapatos, pero por lo menos sí, sí logras tener igual cualquier cantidad. Es una cosa impresionante, además de todo lo que estas implicaciones tienen, ¿no? Cómo esta basura es ingerida por los organismos, cómo terminan atrapados. O sea, es muy complejo y creo que la única opción es esto, es un tema de trabajo comunitario, un trabajo en grupo, de todos los factores que tienen que ver con el tema, ¿ya? Luis, tú tienes más de 25 años de trabajo en el mar, en el océano de Colombia. Conoces toda la experiencia que contábamos ahora, todo el tema de revisar tesis, de estar en investigaciones, de estar metido en todo el tema de propuesta de país. En más de 25 años, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿qué hemos dejado de hacer? ¿Cierto? ¿Qué hemos dejado de hacer? Si la problemática se sigue acrecentando según, pues, como si estuviera en tus manos, ¿qué harías? Yo empezaría por decirte que han habido experiencias muy lindas en muchas partes y es que con el correr de los años uno va, vuelve y cuando menos piensa uno encuentra a alguien y uno dice, discúlpame, tú eres hijo de tal persona, y sí, yo soy el hijo. Y resulta que son esas generaciones de los hijos, en muchos casos de los líderes o en muchos casos de esas escuelas, digamos, que se crearon con temas ambientales y hoy en día uno ve esos frutos. Uno ve mucha gente joven totalmente liderando los consejos comunitarios, las mesas técnicas, y que son fruto de comunidades que crecieron dentro de una problemática o buscaron una salida o se aliaron con alguien o buscaron a alguien que les pueda colocar. Entonces, para mí, a pesar de toda la problemática que tienen las comunidades, a mí me llama mucho la atención cuando todo lo remiten a Internet y cuando todo dicen búsquenlo en Internet, estamos llegando a la era de la digital. No sé, parece que a veces no se conoce el país bien, porque en muchos casos no hay energía eléctrica, ¿ya? Yo he conocido comunidades donde con mucho orgullo le dicen a uno que les llegó una donación de 8 o 10 computadores y están guardados en una habitación y creo que no va a haber ninguna posibilidad de usarlos porque no hay energía eléctrica, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas es muy difícil de poderlas asimilar cuando uno simplemente toma en la mano un celular y se puede comunicar con cualquier parte del mundo y cuando vas a ciertas zonas ni siquiera, como decimos nosotros, trepándose al árbol de mango, logra señal. Entonces, es bastante difícil. Ahí hay una problemática por resolver. Digamos que hay avances muy grandes para tratar de conectar el país, que puede ser una oportunidad interesante, pero cuando uno ve que todas estas generaciones han surgido de la problemática, tienen muy interiorizado el trabajo por su comunidad, porque lo vieron en sus papás, lo vieron en sus familias, asistieron a los consejos comunitarios, a las asambleas. Entonces, ahí digamos que hay un paso muy interesante del país y lo hemos visto en muchísimas comunidades. En otros casos, eh, temas, a ver, temas de presión, de presiones por muchos casos que pues ustedes ya se pueden imaginar, han hecho que muchas comunidades hayan tenido que salir de los territorios y esto a veces duele, ¿no? Pues porque es como ese desarraigo, el no tener la tierra, la ancestralidad, entonces se vuelve un problema eh, para la gente y a veces se vuelve un reto el cómo regreso, el cómo retorno. Entonces es también una situación que el país poco a poco, pues digamos que ha ido saliendo o está en un ir y venir, pero que también incide en todo esto. Y de alguna manera cuando estos líderes han logrado, por esfuerzo propio, por apoyo, digamos, llegar a niveles académicos mayores, muchos ya son profesionales, digamos que se logra de alguna manera ese contacto con organizaciones, con entidades, con poderles llegar a otros y trasladar ayudas a sus comunidades y todo. Entonces uno ya ve, digamos, algunos sectores con escuelas mejor construidas, con algunos elementos de mayor accesibilidad. Entonces, yo creo que seguir mirando las costas y quiero hacer una aclaración aquí que ojalá sirva este taller. No podemos seguir pensando que cuando uno le dicen que es costeño o que viajó a la costa, solamente se piensa. Todo el respeto del caso. El país tiene dos. Perdió ahí, Luis, se te dañó un poco el micrófono cuando moviste el...
Quedamos en que no podemos seguir pensando que cuando somos costeños o vamos a la costa. Sí, hay algo que siempre se maneja en muchos términos, y lo digo con todo el respeto, es que siempre el término costeño o ir de viaje a la costa, es muy difícil que alguien que le diga, ¿dónde estuviste de vacaciones? Y diga, vaya a pensar que estuvo en Guapi o que estuvo en algo así. O sea, si le dice la costa, automáticamente es una relación con Caribe. Yo pienso que el país tiene, y es una oportunidad, vuelvo y les digo, es del club de los 20-23 del mundo que tiene dos costas. Entonces, hay que seguir planteando que el país tiene una connotación marina, que tiene dos visiones culturales de costas, con todo la belleza paisajística de personas, de gastronomía y todo. Entonces, sí quería que no se dejara eso de mencionar, porque eso creo que es un primer paso cuando hay ese reconocimiento. Entonces, retorno a lo que estaba diciendo, y es que estos líderes han logrado, digamos, hacer estos acercamientos, ya hay más nexos con entidades, entonces te pueden estar bajando procesos, proyectos, proponer temas de resoluciones, y esto, digamos, ha ido poco a poco ajustando para que, digamos, sea mucho más visible las costas y mucho más de alguna manera obtener los apoyos para temas de regulación. Todavía sigue siendo complejo, los costos de acceso a los sitios son difíciles, el tema, como les decía, de infraestructura es compleja, pero pues hay muchos avances en ese aspecto, ¿ya? Luis, hemos estado hablando de residuos, de plásticos, bueno, de vertimientos, bueno, muy de las playas, pero tenemos que hablar un poco, ya tenemos poco tiempo, pero hablemos un poco de los manglares, ¿sí? Hablemos de las praderas marinas, hablemos de los corales. Ahí hay también unas problemáticas muy serias, sobre todo que si le damos la espalda al mar, pues a los manglares mucho más, porque la gente ni siquiera sabe que es un bosque de manglar. ¿Sí? Y ahora es un dato muy interesante que nos tocó vivirlo cuando hicimos ese trabajo abajo en Santiago, y es descubrir que tenemos uno de los manglares, de los árboles de manglar más altos de América. ¿Eso qué significa para el país y qué significa para el planeta? Bueno, ahorita está entrando muy de lleno un concepto que se llama economía azul. Y entonces, economía azul lo que está tratando es de revisar cuáles son los aportes desde el mar y todos sus ecosistemas a todo lo que tiene que ver con el mundo, con la importancia socioeconómica. Entonces, allí aparece un concepto que ya de alguna manera a nivel de bosques andinos y todo se tiene, que es el de carbono, el de bonos de carbono, y ahora se está implementando el concepto de carbono azul. Y el carbono azul es este efecto en el cual yo secuestro carbono del medio ambiente, lo guardo, y de alguna manera me sirve para efectos de mejorar el ambiente y el clima. Entonces, ahí los principales ecosistemas para eso son básicamente los manglares, ya como tal, y en general lo que tiene que ver con corales y pastos, digamos, de captación. Cuando uno tiene, nosotros somos como el quinto país en América Latina de extensión de manglar, y posiblemente el 12 o el 13 en el mundo. Entonces, esto vuelve y juega, es una de las responsabilidades más que tiene el país en todo ese proceso, pero nos da la posibilidad de empezar a mirar cómo estos bosques de manglar aportan en la misma proporción o más o menos que los bosques que normalmente hemos venido manejando. Entonces, hoy están trabajando de manera muy interesante para ver cómo esto entra en el Inventario Nacional Forestal y cómo entran a ser parte de las cuentas de secuestro de carbono. O sea que ahí hay avances interesantes. Yo creo que a la vuelta de 1 o 2 años se deben estar viendo, y ver si de alguna manera también esto puede entrar a los temas de bonos de carbono, ¿no? Que en últimas es, yo protejo un área de bosque, aseguro que tantas toneladas al año están secuestradas o captadas de carbono, y puedo entrar como en una bolsa de venta donde países o compañías o algo que tienen que hacer el balance entre contaminar y reponer, entonces entran a comprar bonos. Son como opciones que están empezando a aparecer, hay que manejarlas con mucho cuidado, ¿ya? Pero son posibilidades. Entonces, estos ecosistemas en general, se empieza a hablar muchísimo ya del fitoplancton, como también la masa como tal que captura, de las ballenas que como tal en el momento que respiran y todo capturan esto. O sea, hay mucho trabajando, pues, dándole la vuelta hacia lo que, como te digo, es economía azul. Entonces, esa es una cosa bastante interesante. Y lo otro un poco como para cerrar, digamos, el panorama mundial,
En 2018 empezó, después de casi 10, 15 años de estarse hablando en el mundo de cómo se van a manejar las aguas internacionales, empezó a manejarse en Naciones Unidas la posibilidad de un mecanismo vinculante que nos dé la posibilidad como mundo, como naciones del país, de manejar la biodiversidad que está fuera de las aguas jurisdiccionales. Es decir, lo que está más allá de las 200 millas en cada país, que es cualquier cantidad de territorio marino, pues es de la humanidad. Entonces, lo que se está trabajando ahorita, el último, debió haberse terminado el año pasado pero se dejó para el próximo, es la cuarta y última reunión en Naciones Unidas, donde se está trabajando en algo que se llama el mecanismo vinculante para la protección de la biodiversidad de las áreas más allá de la jurisdicción nacional, o sea, de aguas internacionales. Ahí hay cualquier cosa en importancia genética, está todo el tema de minería marina, o sea, muchas cosas. Entonces, estamos a puertas de entrar también en una nueva era del mundo, de cómo va a ser el manejo, la gobernanza de todos esos sitios que están afuera, en los cuales normalmente uno no tiene acceso, pero si uno empieza a revisar, es por donde están las rutas marítimas de los buques, es por donde va el cable submarino que nos permite este tema de cosas como conexiones, o sea, muchas cosas que están asociadas a las aguas internacionales. Entonces es, digamos, lo que está en punta en este momentico y que a la vuelta de unos 2, 5 años se va a ir cada día posicionando más y si se logra, digamos, el consenso de los países y la firma del acuerdo, pues va a ser algo interesante como tal. Pero no generaría un problema de nuevos colonialismos. Se supone que no, porque todo depende de cómo manejen el tema de tecnología, pero se supone que no, porque son aguas internacionales, son de todo el mundo. O sea, precisamente por eso hoy cualquiera dentro de una regulación que pueda existir, por ejemplo, para tocar el tema pesca en la región, lo que más se extrae son atunes, son como 23 países asociados, Colombia es parte de los miembros, y todos se regulan con una comisión. Entonces, esa comisión rige absolutamente todo, la cuota, el número de barcos, tiene observadores a bordo. Entonces, eso es más o menos como la idea, ¿no? Que si puedes mantener eso, estás pescando en aguas que son de todo el mundo, cualquiera puede acceder, pero estás dentro de una regulación que trata de llevarte hacia una sostenibilidad. Ese es más o menos el marco en el cual se mueve. Luis, para cerrar, no sé si tengas respuesta a esta pregunta, la recuerdes, porque vamos a hablar de cifras, pero cuando uno cuida una porción de playa, vamos a hablar, no sé, 1 kilómetro, 100, no sé, ¿cuántas especies podría estar cuidando? No, es el tema de microorganismos y todo es impresionante, y eso sin tocar todavía todo lo que uno no ve, que es todo el tema de bacterias y todo ese tipo de cosas. O sea, realmente yo no creo que exista una respuesta como tal. O sea, puede ser que esté caracterizado algunos sectores y todo. Lo que yo sí sé es que han estado trabajando con metodologías que se llaman de cuadrante, donde tú tiras, por ejemplo, armas como en PVC, un cuadrado, ¿cierto? Con ciertas medidas, lo tiras en la playa y haces todo un análisis de lo que encuentras haciendo tamizaje y todo, y ahí puedes tener biodiversidad, pero también puedes empezar a mirar qué tanto encuentras de partículas de plástico por metro cuadrado. Hay un proyecto muy interesante, lo mencionaban ahora en las intervenciones del Chocó, el tema y ustedes también allí. Chile arrancó en la región con el programa de investigadores de la basura, científicos de la basura, y ha sido muy interesante porque ha involucrado niños, jóvenes y colegios. La metodología es relativamente fácil, trabaja lo que te acabo de decir de los cuadrantes, y pueden entrar a tener datos con cierto perfil técnico científico, y esto ha irradiado muchísimo. Sabemos que Vallasolano lo implementó, sabemos que otros sitios han estado en eso, entonces ya hay como información que te puede dar una línea base del proceso, pero en realidad cualquier ecosistema lo que puede recoger a nivel de biodiversidad es altísimo. O sea, rápidamente, o tú tienes todo el tema de invertebrados, en su gran mayoría es altísimo, que puedes encontrar solamente con sacar un balde de arena o algo así con cierta profundidad, ya encuentras cualquier cantidad, ¿ya? Luis, muchísimas gracias por este espacio, por acercarnos a estos ecosistemas marino-costeros, a no darles la espalda al mar, a ese 45-46% de territorio que tenemos marino, que tenemos que seguir avanzando en política, pero también en ejecución, que las comunidades aquí definitivamente son la clave para identificarnos y apropiarnos de este territorio que es vida,
de todos estos ecosistemas como las playas, los manglares, las praderas marinas, los corales, toda esta barrera de coral que también tenemos en nuestra isla de San Andrés. Hay que protegerla y que definitivamente cuando estamos hablando de mar, pues angustiosamente para esta época también estamos hablando del impacto por residuos sólidos, que hay que seguir avanzando con estas normativas de plástico de un solo uso y tal vez más, pues como más grueso ese mensaje, ¿no? Poder tener un alcance mayor. Luis, muchísimas gracias. Luis Alonso Zapata de WWF, del Fondo Mundial para la Naturaleza, que hoy nos acompañó con esta sesión, la penúltima de nuestro ciclo formativo. Dentro de 8 días esperamos poder contar con Carlos Vieira, que es también nuestro compañero en Fundación Natura, que también trabajó con Luis en WWF en todo el tema de ordenamiento ambiental, precisamente en playas, que nos conecta con todo este tema que hoy nos contó Luis. Y bueno, muchísimas gracias a todos los participantes que hoy nos acompañaron desde diferentes ciudades de Colombia, que quienes habían participado el 13 de agosto tuvieron nuevamente la oportunidad de hacerlo hoy, de repetir esta charla, que seguramente profundizaron en temas marino-costeros. A todos les damos las gracias de seguir allí conectados. Ya estamos llegando a nuestro fin del proyecto Playas Libres Basura Cero con nuestro proceso de ciclo formativo. Luis, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y aquí los dejo entonces con nuestro jingle para cerrar este ciclo de hoy. Luis, mil gracias. Muchas gracias, espero que haya sido de gran utilidad para ustedes. Muy amables por la invitación. Y recuerden que el mapa de Colombia es distinto al que siempre hemos visto. Chao, chao. Gracias, chao. Hasta luego.